El desenfreno de hoy es la falta de la palabra de Dios en la vida del hombre. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Mire lo que dice esta palabra, Proverbios 29, 18. ¿Qué dice Proverbios 29, 18? ¿Sin qué? Sin profecía. ¿Qué pasa? El pueblo se desenfrena. Cuando hablamos de desenfreno, ¿a qué nos referimos? Sin control, ¿qué más? Sin orientación. Esta palabra significa muchas cosas. Cuando una persona entra en un desenfreno, usted puede imaginarse muchas cosas, ¿cierto? Y pueden caber allí. Y ese es lo único que le pone control, que le pone freno, que le pone dirección a una persona que realmente camine seguro cada día. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay muchas cosas buenas que nos ayudan, esa es la verdad, pero no lo perfecto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire esto, el hombre necesita una palabra de dirección y eso es la palabra profética. Regularmente cuando usted escucha sobre profecía, las personas piensan que es una palabra de inspiración para el futuro, es una palabra que de pronto nunca había oído. Déjeme decirle, la profecía más segura es la palabra de Dios que está escrita. Y esa palabra nos exhorta, nos edifica y nos direcciona. Así que cuando una persona, nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra es perfecta. Déjeme decirle esto. En un momento dado, una persona puede tener la dificultad más grande, la necesidad más grande, no sabe cómo resolver algo. Y yo le digo hoy que si esta persona va a la palabra de Dios y espera en Dios, seguro que va a encontrar la mejor respuesta que pueda haber para esa circunstancia. Escúcheme, es tanto así. La esperanza y la suerte del hombre están en la palabra de Dios. Hay gente que dice que mala suerte me tocó, ¿cierto? O yo he tenido mala suerte. No ha tenido mala suerte. No es mala suerte, es que ha estado apartado de Dios. Ha estado alejado de los propósitos de Dios. Pero Dios no trae un hombre a este mundo con mala suerte. Porque Dios es quien trae a las personas. Dios es quien trae la vida de cada persona a este mundo. La persona no viene a este mundo porque fue un accidente sexual. Una noche de ¿qué podemos decir? ¿De qué? ¿De pasión? Bueno, pueda que sea así. De locura o una noche de mucho calor o una noche lejos de la palabra de Dios de desenfreno, ¿cierto? La vida loca. ¿Sabe? Que yo la otra vez le contaba el testimonio de un joven de Bucaramanga que vive ahora en Estados Unidos. Él es actor de televisión. Y él me decía un día que estábamos comiendo que él le dijo una vez a su mamá, definitivamente por favor dime quién es mi padre. Y ella le dijo, definitivamente no te voy a poder decir quién es. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Dijo, porque hijo, yo vine a trabajar a Bogotá y yo salí de noche del trabajo y 3 personas pasadas de alcohol me violaron y tú naciste. Y seguro que si yo le menciono el nombre, él es muy famoso. Usted va a decir, ay, fulano, pero vamos a decir que porque era una circunstancia de esta, una situación de esta, la mamá hubiese dicho, no, yo este bebé no lo voy a tener. Y sabe que hoy es el que le da sentido a la vida a aquella mujer. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quién le dio la vida a este joven?
Pues déjeme decirle esto, la vida la da Dios. Y si el hombre decide quitarle la vida, pues problema, usted se arreglará con Dios. Pero escúcheme bien, nosotros como cristianos somos pro vida. La vida la da Dios. Entonces, bueno, no es el tema, pero teológicamente lo podemos demostrar que la vida la da y la quita Dios. Digo en esta mañana, la esperanza y la suerte del hombre está en la palabra de Dios. O sea, Dios trae al hombre, pero también tiene un propósito con él. Y el hombre necesita caminar en el propósito de Dios, porque Dios no está como intentando, probando, a ver, ¿cómo es la suerte que le va al hombre? No. La mala suerte es cuando el hombre está alejado del propósito de Dios. Pero Efesios 2:10 dice así: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Efesios 2:10 dice que Dios nos creó y antes que naciéramos ya Dios tenía un plan para nuestra vida. Dios no está inventándose cosas, Dios conoce todo, porque Dios no se cuenta dentro del tiempo. Dios es principio y fin. Hola, hijo. Pastor Pedro, me dice un bebé. Principio y fin, alfa y omega. Dios no se cuenta dentro del tiempo. La palabra de Dios dice que Dios conoció de nosotros ya 1000 generaciones. Así que la suerte de nosotros está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hechos capítulo 27, versículo 17. Voy a hablar de Saulo, o el apóstol Pablo, que va en uno de esos viajes. Imagínese que usted esté en un barco y después de 17 días de estar a la deriva, ¿qué piensa usted? Donde no hayan instrumentos de navegación, donde no hay esperanza de vida, ¿qué piensa usted? ¿Cierto que sí? Hasta ahí llegó. Mire lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 17. Una pregunta, ¿les estoy estorbando para leer o todos leen bien? ¿Me quito? Ahí. Venga Jesús, ¿usted no alcanza a ver ahí bien? Porque yo le iba a decir, traiga una Biblia entonces y lea, hermano. No. Mire, dice así la palabra de Dios. Y una vez subido a bordo, pues me adelanté en la historia. Allá en la casa usted puede leer la historia completa. Usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas. O sea, las arriaron es que las botaron, las tumbaron, y quedaron ¿a qué? Imagínense una persona a la deriva en el mar. Y dice, llevaban ya como 14 días, y dice, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Qué significa esto? Todo oscuro. Imagínense una tempestad donde todo oscuro, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una ¿qué? No pequeña. Ya habíamos perdido ¿qué? Tremendo. O sea, nomás uno de imaginarse cómo era esta situación de ellos, donde no hay esperanza de vida, no hay, todo es oscuro, lluvia, tempestad. ¿Y a dónde vamos a ir si ni siquiera tenemos un rumbo? ¿Sabe que hay personas que en la vida van así? Me hago entender que muchas veces hay personas que van y se tiran del puente de la novena, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no le ven sentido a su vida, que se toman un veneno, que hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están en una tormenta que no saben cómo salir de ella.
Pero le quiero decir en esta mañana a todos los que me escuchan a través de las redes sociales, la esperanza es Jesucristo. La palabra de Dios es la suerte del hombre, porque allí está la solución. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, ¿porque qué? Porque a vosotros no se saben estas. En iglesia infantil le enseñan a uno estas citas bíblicas, ¿cierto? Ahí hay esperanza de vida. Pero mire lo que sucede. Versículo 20 lo vuelvo a repetir: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y escúcheme bien, una persona que esté a la deriva, que no tiene esperanza, que dice: no, pues la verdad, aquí lo que hay es que morirse, todavía tiene una esperanza, tiene una solución. Todavía hay oportunidad, y esa oportunidad es que la palabra de Dios transforme su vida. Mire, es tremendo cuando nosotros logramos comprender que ese tesoro que Dios nos dio tiene esperanza para todo hombre, la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo llega a un nivel de entendimiento que en Filipenses capítulo 1, un versículo que muchos mencionan, el apóstol Pablo llegó a decir: estoy en una encrucijada, no sé si quedarme o irme con relación a la vida o la muerte. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Cómo comprendía él tanto eso? Que él decía: yo quisiera irme porque es mejor estar con el Señor, pero también la obra de Dios me necesita. Hay tanta gente que le tiene miedo a la muerte, ¿es cierto que sí? Ay, no, yo no pienso en la muerte, porque la muerte, pues estamos aquí hasta el día en que Dios quiera, y el día que Dios quiera nos vamos, pero lo importante es que hay esperanza. Amén. Escúcheme, yo escribo aquí un subtítulo, tercero: la palabra de Dios define todo. La palabra de Dios define todo en la vida del hombre. Aún en las circunstancias más difíciles, la palabra de Dios es la esperanza. Mire lo que sucede en el versículo 21 que estábamos leyendo en Hechos capítulo 27, cuando ellos no tenían ya esperanza de vida. Cuando decían: ya esto hasta aquí fue. Lea la historia completa y verá el desarrollo, es muy bonito. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener Espera un momentico. Es fácil decirle a unas personas que no tienen esperanza de vida, donde están bajo una tempestad, donde una tempestad que parece que no termine, de decirle: bueno, los exhorto, présteme atención, ahora tienen que tener buen ánimo. No, tiene que ser una palabra de Dios. Y escúcheme bien. Una persona puede escuchar la palabra de Dios por muchas veces, pero si no la asimila y la toma para sí, esa palabra simplemente le resbala y pasa como agua. Pero cuando tomamos la palabra de Dios, eso cambia todo. Le voy a decir esto: yo estoy aquí en esta mañana predicando porque simplemente un día Dios habló a mi corazón. Yo le dije: sí, Señor, yo voy a creer. Entonces nosotros necesitamos creer a la palabra de Dios, porque ¿de qué sirve que Dios te hable si no la vas a obedecer? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida, pues no habrá ninguna pérdida de vida de entre vosotros, sino solamente la nave. Mire lo que le dice:
¿Cómo le dice Saulo o Pablo? Tengan ánimo, porque ninguno de ustedes se va a morir. Ninguno se va a morir, solamente la nave se va a destruir o se va a perder. ¿Y cómo sabes tú esto? Espera un momentico. Si le vuelve de nuevo el alma a usted, al cuerpo, si le dicen, espera un momentico, usted va en el avión y el avión ya está fallando y le dicen, nos vamos a estrellar o lo que sea, y le dicen, no, espera un momento, ya se arregló la falla. ¿Sí hay esperanza? ¿Cierto que sí? Él está diciendo, espera un momentico, solamente se va a perder la nave, pero ninguno de ustedes va a morir. Versículo 23. ¿Por qué? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, por eso es que digo que la palabra de Dios cambia todo. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Bueno, ¿había esperanza? ¿Cierto que sí? Dijeron ya, sí, nos vamos a salvar. Bendito sea nuestro Dios. Escúcheme bien. Usted puede tener el problema más grande, la dificultad más grande y el problema, ¿cómo podemos decir? Más difícil, imposible de solucionar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que para el que cree todo le es posible. Simplemente cuando yo voy a la palabra de Dios y le digo, Señor, háblame, Dios va a hacer cosas grandes y temibles, cosas maravillosas, simplemente cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Así que yo quiero decirle en esta mañana a usted, nunca habrá un problema más grande que la solución que Dios pueda darle a través de su palabra. Nunca habrá una dificultad más grande que Dios no pueda solucionar. Así que cuando yo voy a la palabra de Dios, allí encuentro esperanza, allí encuentro vida. Nunca, nunca, nunca se le olvide esto. Amén. Escúcheme bien. Usted podrá tener cerca de usted hijos, nietos, amigos, sobrinos, una población pequeña, pero ¿sabe? Por favor, enséñeles a esos niños como esperanza de vida que la solución de la vida del hombre, la esperanza de la vida del hombre, el éxito de la vida del hombre está en la palabra de Dios. ¿Qué oportunidad tan maravillosa tienen esos niños que están en los salones de atrás? ¿Sí me hago entender? Pero cuando un niño no es enseñado en la palabra de Dios, ¿sabe que cuando entra ya en aquella en aquella edad que puede decidir, empieza como el desenfreno? ¿Cierto que sí? Por falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser vida en nosotros. Yo doy gracias a Dios por el Padre que me dio, porque crecí en un hogar cristiano, en una familia cristiana, y la palabra de Dios hizo vida en mi vida desde muy temprana edad. Hoy tenemos que cuidar esto. Yo le quisiera hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto está haciendo vida la palabra de Dios en su vida? Mire, yo me acuerdo que nuestros padres de temprana edad nos enseñaron los 10 mandamientos. Y sabe que donde vivíamos había muchos trabajadores y uno podía encontrar, digamos, una moneda, un billete en el suelo por allí, y el temor de Dios por la palabra de Dios
No lo llevaba a uno a que encontró un billete o una moneda. Mire, así lo encontrara uno en la calle. Era tanto el temor que uno lo llevaba a la mamá y le decía: mamá, mire, me encontré esto en la calle, esto no es mío. Pero eso lo hace la palabra de Dios. Pero ¿cómo se está creciendo hoy? ¿Cómo se está formando la sociedad de hoy? La falta de temor a Dios es el desenfreno del hombre. Pero ¿por qué comparto esto? Porque hay una necesidad de volvernos nuevamente a la palabra de Dios. ¿Está enseñando a sus hijos la palabra de Dios? ¿Se ha vuelto el hogar, la familia, a la palabra de Dios? Déjeme decir que parece que hoy se ha vuelto tan fácil mandarle un chat, un mensaje a las personas y ya. Pero yo le preguntaría: ¿usted está memorizando la palabra de Dios? De la única forma que usted y yo vamos a poder usar la palabra de Dios es que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe qué hacían nuestros padres de temprana edad? No puedo decir nos obligaban a memorizar la palabra de Dios, sino, ¿cómo se puede decir eso? ¿Disciplinaban? Bueno, en una forma en que teníamos que memorizar. Mire, en la iglesia donde yo crecí, es una iglesia, o era una iglesia muy tradicional, una iglesia muy humilde, y a mí me impactaba cuando tengo uso de razón, que ya me podía quedar en el templo, digamos así, porque los niños llegaban y iban a la iglesia infantil, y bueno, todo esto, y ya para mí era un privilegio quedarme en el templo. Y yo me acuerdo que en esa iglesia tradicional, como no eran muchos, cada uno se levantaba y decía un versículo de memoria en la semana. Y entonces, Dios, yo estaba así temblando, y ahora que me pregunten a mí, pero era solamente para los adultos. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a mi papá que si yo podía decir un versículo de eso. Y me dijo mi papá: claro que sí. Entonces yo no sabía leer, estaba muy pequeño. Claro. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Mi papá se sentaba con nosotros y nos enseñaba esos versículos. Y eso queda grabado en la mente y en el corazón de uno, y eso es vida en uno, la palabra de Dios. Así que yo le pregunto: ¿usted ha memorizado la palabra de Dios? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Le voy a decir una cosa: cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, es vida. ¿Por qué? Vamos a decir que alguien un día pensó robarnos un dinero. Habíamos hecho un negocio y eran de millones. Y esa persona vino a decirnos, porque él era experto en ser tramposo, en robarle a la gente, pues ellos como que ya han planeado la maldad, la tramoya, y nos vendió una tierra. Y nosotros no, felices, porque pues siempre era bastante tierra, y mi esposa y yo le adelantamos un dinero y solamente nos firmó un comprobante de egreso. Y bueno, uno feliz de la vida porque le había adelantado ya como 20 y pico de millones. Y entonces, eso hace muchos años. Entonces, nosotros felices de la vida, pero la semana siguiente viene y dice: no, ¿sabe qué? Yo vine a decirles algo. Mi esposa me dijo que no hiciera negocios con evangélicos. Y le digo esto: yo esa plata me la comí y no se la voy a devolver. Haga lo que se les dé la gana. Mándeme lo que quiera, paraco, guerrillero, o busque algo con que darnos. Y entonces nosotros nos quedamos callados. ¿Y por qué? Porque hay momentos en que dice la Biblia: está quieto. ¿Eso dice la palabra o no? ¿Está quieto y qué? Conocer que yo soy Dios, porque nosotros, ¿cómo nos íbamos a defender ahí? ¿Qué íbamos a hacer? Yo no tenía pistola,
pero sí tenía la Biblia. Y entonces, pues sí, uno le da, pero nos quedamos callados porque eso dice la palabra, ¿cierto que sí? Nos quedamos callados. Claro que no todas las veces te tienes que quedar callado. Hay momentos en que tienes que hablar. La Biblia nos va direccionando, Dios nos va direccionando. ¿Y sabe qué? Nosotros oramos y le dijimos: Señor, tú eres el juez, el abogado, y tu palabra dice: esperad de mí, mía es la venganza. ¿No dice eso la palabra? Ay, ay, ay. ¿Sabe qué? Él tuvo que venir a mandarnos a buscar para decir: dígale al pastor que consiga el resto de la plata, que yo le firmo las escrituras. Ah, sí. ¿Sabe por qué? Porque estaba en una unidad de cuidados intensivos. Claro que yo no estoy, Señor, mándale un rayo, Señor, ahora. No, 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 no. Mire, le cuento esto. Esa persona, yo ni sabía que él estaba en la clínica. Esa persona mandó a un abogado a decirnos: dígale al pastor que ni crea que porque él está orando yo estoy aquí. Pero si yo ni siquiera sabía, nosotros no sabíamos. Pero sabe, la palabra de Dios dice que tenemos un Dios que nos defiende. Pero nosotros tenemos que esa palabra tenerla guardada en el corazón, porque si no está en nosotros, esa palabra no es vida. Tú no vas a recordar algo que no ha llegado a tu mente, o sí lo vas a recordar. Primero tienes que memorizar la palabra. ¿Amén o no? Mi amado hermano, Génesis capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios es la luz en medio de la oscuridad. Mire, hace unos años que unos jóvenes de aquí de Bucaramanga se fueron a un pueblo cerca de aquí de Santander, cerca de aquí, es aquí en Santander, ¿cómo se llama? En unas cuevas, a caminar, a explorar en unas cuevas. Y se metieron tan adentro de las cuevas que se les acabó la linterna, se les acabó las pilas y ya no encontraban el camino de regreso, porque esas cuevas tienen mucha, como laberinto. Imagínense, estos jóvenes duraron 8 días sin luz en esas cuevas. Búsquelo en internet, lo va a encontrar y verá. Imagínense la desesperación de estos jóvenes metidos en una cueva sin luz y no sabían por dónde regresar, por dónde llegar. ¿Sabe que hay gente en la vida así? Que va caminando y no sabe qué solución darle a su vida, que no sabe qué va a hacer en la vida, que usted le pregunta: bueno, escúcheme bien, ¿para dónde vas? ¿O qué quieres en la vida? ¿Qué vas a hacer en la vida? No sé, vamos a ver a dónde me lleva Dios. Si no tienes la palabra de Dios, olvídate, es un mero dicho. ¿No es así? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Venga, ¿te quieres casar? No, 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 no. Pregúntele hoy regularmente a un joven: ¿te vas a casar? ¿Y qué le dice? No, 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 yo casarme, no, 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 no. Yo le diría a ese joven: ve a la palabra de Dios y mira lo que Dios te dice. ¿Sí o no? Yo soy un cazador por excelencia. Sí. No es que yo tenga así una escopeta y un rifle automático, no, no, no. Sino que, escúcheme bien, después de Dios, la mejor decisión del hombre es casarse. Ay, amén, dicen algunos que ya están casados, no más. Y los jóvenes callados. Pero déjeme decirle esto: ¿por qué puedo decir que sí es una bendición? Porque está en la palabra de Dios. Jóvenes solteros, les voy a regalar una cita bíblica. Dicen: no, no, pastor, eso no, 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 no. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que el que haya esposa haya el bien. ¿Sí o no? Y alcanza el favor de Dios. ¿Amén o no? Yo sí le digo a mis hijos que yo sí quiero que ellos se casen.
que desde pequeñito hemos estado orando por las esposas de ellos porque queremos que se casen. El hogar es una bendición, el matrimonio es una bendición de parte de Dios, y ahí está en la palabra que el hombre que haya esposa haya el bien. ¿Está en la palabra de Dios o no? No, yo no quiero que mi niño se case, mi niña, no, todos los hombres son iguales. Pues déjeme decirle que no, ese es un pensamiento errado. Todos somos diferentes, ¿sí o no? Ay, todo el mundo se calla. ¿Sabe? Hay que orar y Dios tiene una bendición para cada uno. Amén. Yo sí oro todos los días: Señor, dale una buena esposa a mis hijos. Bendito sea Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Venga, no me han hecho así hoy. Yo sigo si no me han... era que yo no había visto. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mire, cuando viene una palabra a la vida de Abraham, eso cambia todo, cambia hasta la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Total, cambió todo. Y le voy a decir una cosa: un joven está allí, no sé qué voy a hacer, no sé si me quiero casar o no, no sé. Pues métete con Dios y verás que hay una palabra de Dios. Amén. Yo me acuerdo que un día llegó un hombre a mi oficina en una consejería y me dice que él quiere divorciarse. Y yo le digo: venga y cuénteme eso. ¿Tú conoces a Dios? Y me dijo: sí, yo tengo 23 años de ser cristiano. Yo le dije: no, tú tendrás 23 años de estar asistiendo a un lugar, pero tú cristiano no eres. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, entendieras que el hombre debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Entendieras que el que honra a su esposa se quiere a sí mismo. Este es un Esteban. No es Esteban que murió apedrado. Este bandido, lo que pasa es que le gusta a otra joven. ¿Sí me hago entender? Porque lo que dice la palabra de Dios es que cada día debemos honrar a nuestra esposa. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, una persona porque vaya a una iglesia o a un lugar se congregue no quiere decir que está obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Si un hombre quiere que su vida cambie, busque a la palabra de Dios, busque a Dios a través de su palabra. El desenfreno, la vida loca hoy es por falta de poner a Dios en su vida, de obedecer a Dios, de traer a Dios a nuestra vida. Escúcheme, no quisiera terminar este tema. Es supremamente importante. Es tanto así. Lea Romanos capítulo 1 y voy a mostrarle esto. Que todo ese desenfreno de la gente hoy que no sabe qué es en la vida, si es un árbol, si es un perro, si la gente hoy no sabe: ay, ¿con quién me voy a casar? No, con un árbol. Yo en España un hombre se casó con un árbol. Sí. Serio que sí. ¿Qué es esto? Vaya, en Génesis dice la Biblia: y los creó Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo los creó Dios? No, ahí no dice, no sé cómo los crearía. Pues que no se ofendan, pero la palabra de Dios es clara. Mi amado hermano, déjeme decirle esto: hoy necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Si quieres que tus hijos, tu familia tenga dirección, tu hogar, tu vida, cada día vaya seguro, vuélvete a la palabra de Dios. Allí hay esperanza, allí hay vida. La palabra de Dios tiene esperanza para nosotros. En la palabra de Dios la solución para cada uno de nosotros. Cada día vuélvete a ella y verás. Mira, de pronto habías pensado: no, yo para qué, en la vida estoy aburrido de esta vida, no sé qué. Métete a la palabra de Dios y verás que Dios tiene planes más grandes que los que tú puedes pensar. Amén.
Ay, yo no sé, yo no quería casarme porque a mi abuela le fue mal, a mi papá, no sé qué. Déjame decirte, métete con Dios y verás la bendición que Dios tiene para tu vida. Amén. El que haya esposa, haya el bien. Acuérdense que yo soy cazador por excelencia. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Abraham se metió con Dios y Dios le dijo: ven acá, Abraham, tú eres un hombre ya de edad, tu mujer es estéril, pero yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Cambió la historia de la humanidad? ¿Sí o no? La palabra de Dios va a cambiar la historia de tu familia. Va a cambiar la historia de tu vida. Métete con Dios y encontrarás cada día esperanza y salvación. Haga un programa de lectura bíblica. Amén. Haga un programa de cómo va a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. No sé qué método va a usar, pero recuerde, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, eso es vida y eso cambia nuestra vida. Amén.